Hoy estamos en el estudio con un paleontólogo que está en el encuentro este que se está haciendo aquí en la ciudad de Zapala. Y preguntándole a Jerónimo sobre este paleontólogo, me decía, ¿te acordás ese paleontólogo que le contó su historia a Alberto y que Alberto se la contó a Valeria y que Valeria se la contó a Jero y que Jero me la contó a mí? Sí, le digo, ese paleontólogo está. Y yo, esa historia que la recibí después de varias manos, quiero, quiero contársela hoy al amigo que está aquí, que nos visita, para que esta historia, que fue tomada como un pedazo de su vida, sepa que estará en un libro y estará en letras de molde y nunca va a morir, más allá de que sea la versión original o no. Así que quiero comenzar este encuentro eh, contándote esta historia que yo escribía hace un tiempo ya. 1944. La guerra azotaba Europa y los muertos entorpecían el andar por las calles. Su destino pacífico de hombre de familia se había perdido en una guerra fenomenal. Estaban en el Monte Cassino, norte de Italia, tomado por los alemanes, uniendo los Alpes, encadenaban Italia. La última trinchera era un hormiguero humano, cuevas, túneles conectados, apostaderos, un cerro perforado internamente, una casamata natural perfecta. Nada ni nadie la podía destruir y resistían días, meses. Los alemanes lo sostenían hasta que vino el bombardeo yanqui y el asalto final a la fortaleza. La decisión llegó. Asaltar al enemigo. Buscaron en los aliados a los que más odiaban, a los alemanes, polacos y franceses. Allí estaba él, con un odio que desconocía. La batalla fue con bronca y furia. 70.000 muertos. Los alemanes se retiraban derrotados de Monte Cassino y en premio los que no eran militares pudieron regresar con sus familias destruidas. Unos cajones de la Cruz Roja sirvieron para esconder y abordar el barco que los trajo a América. El polaco, ingeniero químico, y su familia, con el rótulo de inmigrantes, llegaban a mi tierra. Tenían las manos llenas de semillas que palpitaban con los soles y los surcos de mi patria. Estaban todos abiertos esos surcos para sembrar y así lo hicieron. Después el ingeniero empezó a desplegar sus conocimientos en una fábrica y los hijos tuvieron hijos y la paz fue con ellos. Ya viejo, el abuelo polaco estaba triste y solo por haber perdido a la mujer, la compañera de infortunio, de dichas. Entonces recibió la propuesta, el premio de sus hijos, volver de paseo a Polonia. Nunca había regresado. Tantas cosas había vivido, tantos sueños frustrados, tanto dolor. Caminó por las calles, visitó amigos, lugares y luego pidió que lo dejen en la plaza. Se quedó con su sobretodo gris y su sombrero de alas pequeñas, casi tocando las solapas, mientras la morriña en su pecho le escarchaba el alma. Sus pequeños ojos celestes tenían una tonalidad pálida por el efecto de las cataratas. Sus hijos y nietos, que lo acompañaban, levantaron las manos en un saludo afectuoso. Ya regresamos, abuelo. Y volvieron al cabo de una hora. Y allí estaba, en la misma posición que lo dejaron, pero muerto. Había aceptado el viaje para morir en su tierra. Allí lo enterraron y sus hijos volvieron a mi tierra, a su tierra que los esperaba para forjar su destino. Jujuy los esperaron y allí viven hoy,
En cada rostro de la familia anidan los ojos celestes del guerrero de la paz. En cada expresión, la sonrisa mansa de la abuela. Hace poco, uno de los nietos, paleontólogo que vive en el Chocón, me contó esta historia para el Día de los Inmigrantes y yo la atesoré, como otras tantas que no me canso de contar. En esas fechas, en las manos del joven había una condecoración de la batalla de Monte Cassino, que le habían regalado al viejo soldado polaco que era su abuelo. 4 de septiembre, decía el almanaque, una buena fecha para hablar de inmigrantes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Este era su abuelo. Hasta que me hiciste emocionar, bien. Un poco la historia que va se cuenta hasta que llega a alguien que lo puede escribir y dejar en letras de molde. Y ahí nos aseguramos que la historia no va a morir nunca. Muchas gracias. Mi viejo no podría ni hablar, yo casi no puedo hablar ahora. Paleontólogo, Sí. esto nos olvidamos. Era solamente para recordarle que aquel cuento que inició usted un día y llegó al final del camino donde alguien como yo puede escribirlo y algún día estará en letras de molde en algún libro. Ojalá. Empezó este evento de paleontología. Acá estoy finalmente en Zapala conociéndote, después de hablar al aire y de estas cuestiones de la guerra y todos sus infortunios y suertes. Justamente por las 28 jornadas argentinas de paleontología de vertebrados que organizamos en conjunto entre el museo de acá, el Museo Juan Onságer y el Museo Ernesto Bachmann de Villa del Chocón. ¿Cuánta gente vino? Aproximadamente se inscribieron unos 60 y pico, no tengo el número exacto, pero 60. ¿Cómo son estas jornadas, Alejandro? ¿Qué se trata en estas jornadas? Específicamente nos juntamos todos los colegas y amigos que trabajamos en distintos grupos de vertebrados de todo el país. Hay también colegas de Brasil, de Chile, uruguayos que siempre están en nuestras jornadas, Sí, sí. Hermanos de otros países. Y bueno, compartir un poco los últimos trabajos, las últimas publicaciones o algunos datos preliminares de las campañas de verano. Donde haya alguna novedad interesante para compartir con los colegas. Muchos pueden estar trabajando en el mismo grupo de bichos, por decirlo así, Sí, sí. pero en general es enterarse un poco de cómo avanza toda la paleontología de vertebrados. Estaba escuchando que los otros días se encontraron, tenía el dato exacto de... acá lo tengo. Dice, encontraron fósiles de un saurópodo gigante. Sí. En la región habitaban dinosaurios que eran los más grandes de la Tierra. Sí, esta noticia es de Chubut. De Chubut. Sí. Generalmente se encuentran los fémur, que debe ser lo que tarda más en desaparecer, ¿no? Sí, es como el elemento paradigmático o emblemático, digamos, de comparación, como para tener una idea preliminar del tamaño de un dinosaurio. En general de cualquier vertebrado, pero... Seguro. Y ustedes empiezan a trabajar sobre ese pequeño hueso que encuentran o gran hueso que encuentran. Y llegan a determinar cosas que son fantásticas. El trabajo de ustedes es un trabajo fabuloso para la ciencia. Dice que este dinosaurio que encontraron pesaba 14 veces más que un elefante. Sí, y uno queda sorprendido. Pero no tan sorprendido como dicen que era tan alto como un edificio de 7 pisos. Entonces uno se llena de asombro y dice, ¿cómo es posible que hayan habido semejantes bichos sobre la corteza terrestre, ¿no? Sí, y tenemos la suerte de, en Argentina, vamos encontrando cada vez, no solamente los bichos más grandes, sino que hay una historia muy completa de la historia de la evolución de los dinosaurios en particular, que son los más famosos, y muchos otros grupos de vertebrados que también el registro fósil es muy generoso y podemos trabajar. Se encuentran en estos congresos
¿Y a dónde apuntan? ¿Qué es lo que más les sorprende y por qué esta vuelta a Zapala? Hace rato veníamos tratando de coordinar, de buscar la forma de hacerlo. Nos pedían por ahí en el Chocón, nos pedían en Zapala, alguna vez se hizo en Plaza Winkle. Y bueno, coordinamos con el director del museo como para cumplir un poco con la comunidad de paleontólogos. Y está un poco difícil últimamente lograr sedes porque cada vez son más grandes. Es decir, creció en estos últimos años muchísimo la cantidad sobre todo de chicos jóvenes, de gente que empieza a hacer sus trabajos de tesis y demás trabajos, que se incorpora. Alejandro, y ustedes, la locura de ustedes es llegar al campo, empezar a trabajar, ver los lugares. ¿Cómo localizan un lugar que puede tener riquezas en fósiles? Primero el trabajo es de gabinete y es empezar a estudiar un poco los mapas geológicos que presentan un poco la información de edad y ambiente de las rocas que están expuestas y también un poco ver las imágenes satelitales para ver la calidad de exposición. Nosotros tenemos que ir a ver las rocas en fresco, en erosión permanente. Elegimos esos lugares y bueno, buscamos los caminos para llegar y finalmente caminata de muchos días, mucha paciencia, bajo el sol y mirando con detalle a ver si encontramos algo, alguna astilla que empiece a ser el primer indicio de algún material que se está desarticulando o desarmando y ahí montamos campamento cuando algo que vale la pena y bueno, empezamos a limpiar despacito para ver qué más hay, cómo viene articulado, ¿no? Y después los cubren con yeso. Después se hacen los bochones para poder transportar al laboratorio, exactamente. Alejandro, yo le preguntaba a las chicas los otros días, a otras paleontólogas que vinieron a este encuentro, cómo era la niñez de cada uno. Así que, ¿qué hacían cuando niños? ¿Qué hace un paleontólogo cuando es niño? Le preguntaba, ¿no? Es esa locura de chico de estar memorizando nombres, de acordarse de medidas de bichos gigantes y cosas que nos sorprendían, continúa, digamos. Hay muchos chicos que les gusta la paleontología, pero después, bueno, por ahí por cuestiones de la vida van perdiendo ese interés. Uno sigue con ese interés de la niñez. La gran facultad está en La Plata. Sí, también hay paleontología hace pocos años en la UBA y en Roca hace menos años todavía, pero estamos hablando de 5 o 6 años. ¿Por qué es importante el Museo de Zapala? Es importante, hoy estuvo muy buena una charla de Zulma Gasparini, la doctora Zulma Gasparini, que es una investigadora que hace muchos años, hace más de 40 dijo hoy, viene trabajando en la zona y depositando los materiales justamente en Zapala, sobre todo de las faunas de reptiles marinos de la cuenca neuquina, ictiosaurios, cocodrilos, tortugas, y también algunos materiales de vertebrados continentales. Pero es un museo, y por supuesto ni hablar de lo que hace a la paleontología de invertebrados, que es muy, muy abundante en amonites y otras formas marinas. Esto fue mar. Acá estamos justo en la mitad, digamos, donde empiezan los afloramientos, por lo menos en superficie, ¿no? Afloramientos marinos y netamente del Jurásico superior de Cuenca Neuquina, que son muy abundantes en fósiles. Ajá. ¿Qué hay que decirle a la gente de mi pueblo para que realmente le dé la importancia y tengan el interés que tienen que tener por un museo como el que está en Zapala, que es uno de los más importantes del país? Es fundamental que preservemos el patrimonio para conocer la historia natural. Hace a la identidad de cada lugar, es decir, los fósiles y los restos arqueológicos también, vienen a contarnos una historia que es irreemplazable, sin los materiales, y sobre todo preservarlo porque hay un montón de información y nos damos cuenta justamente en estas jornadas, en este tipo de actividades, que hay un montón de información que si hoy no la preservamos, probablemente en el futuro no podamos extraer más información de esos materiales, con nuevas técnicas, con nueva tecnología, con otros conocimientos. Siempre decimos cuando empiezan a aparecer algún grupo nuevo de bichos, es como que estamos todos sorprendidos de qué son, por qué lado vienen, tratamos de ubicarlos en la filogenia, es decir, en qué grupo están y demás.
y pasan los años y uno va encontrando nuevos hallazgos de ese grupo de bichos nuevos y va entendiendo qué es lo que tenía en el principio. Pero al principio no lo ve, Seguro. no lo puede leer en el material. Sí. Alejandro dice, hoy es jueves, mañana. ¿Cuándo termina la jornada? El viernes termina. Mañana. Ajá. Mañana termina en el Chocón, que es la segunda parte, digamos, de la participación del museo. Lo llevas para tu casa. Exactamente. Y ahí hacemos la parte de un simposio especial de paleoturismo, que en la zona está muy desarrollado y es muy importante, digamos, hay mucha gente interesada en eso. La parte de pósters, asamblea y finalmente un asado de camaradería con todos los compañeros y amigos. Seguro. Alejandro, que tengan mucha suerte. Bienvenidos a Zapala. Gracias. Que sigan disfrutando, que ustedes disfrutan con esto, con las salidas y con el estudio. Y bueno, ha sido un gusto conocerte. Yo un poco tenía tu historia a través de contadas de varias manos, pero en el fondo refleja la historia, tu historia, la historia de tu padre y de tu abuelo. Gracias. Un gusto tenerte. Gracias por recibirnos.